Hola, muy buenos días, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hay bastante humedad, estamos ya en pleno invierno. Me encantaría tener una conexión así breve con César Quintanilla, Carlos, antes que él presente su sección, porque hubo bastante lluvia este fin de semana. Y bueno, ¿quién mejor que César Quintanilla para que nos diga si esto es un fenómeno climático aislado o es esa zona intertropical de convergencia que está plenamente activada sobre el istmo centroamericano? Buenos días, César. Buenos días, Renato. No, efectivamente, ya todos los fenómenos que tenemos ahora son fenómenos propios de la temporada invernal, la zona intertropical de convergencia, el paso de ondas tropicales. De hecho, una onda tropical ha entrado sobre Sudamérica, en aproximadamente unos 4 días ya la tendremos cruzando nuestro territorio. Y para hoy, pues hay fuerte actividad lluviosa sobre el occidente del país y sobre el departamento de Cortés. Estas dos zonas del país registrarán la lluvia hacia el final del día. Y aquí en el centro y zonas del oriente y sur hay probabilidad, pero ya la lluvia es un poquito más leves para hoy, intensificándose para el día de mañana martes, siempre con actividad de la zona intertropical. ¿Cómo será el invierno del 2022, César? Bueno, lo que pasa es que uno siempre recurre a las fechas de años anteriores, ¿verdad? Sí. Hacer el tema de datos climatológicos, a buscar estadísticas. Sin embargo, ahora con el tema de cambio climático, las proyecciones van cambiando. Entonces hay que ir pues casi jugando con lo que se va presentando. No hay certeza para este año. Por ejemplo, tenemos el fenómeno de la Niña, estamos hablando de que podríamos irnos a una condición neutra después de medio año. Pero si de mantenerse el fenómeno de la Niña, entonces la condición de huracanes se mantiene alta, la posibilidad. De hecho, para el día sábado, a más tardar, tendremos el primer ciclón formado en el Pacífico, y eso vendrá a activar la zona intertropical de convergencia, aunque esos fenómenos en el Pacífico no llegan directamente a Centroamérica, pero de forma aislada siempre están indirectamente afectando con fuerte actividad lluviosa cuando activan la zona intertropical y estos fenómenos se pegan a la costa pacífica mexicana. Así que pues el pronóstico por lo menos para estos próximos días y 2 semanas es de lluvia casi permanente en nuestro territorio. A mí me encanta cuando por diversos rumbos de la ciudad o el país siempre me preguntan por César, o cuando así puntualmente me sale una persona en cualquier lugar público, una agencia bancaria, un centro comercial, un supermercado. La pegó César ayer, Renato, con el pronóstico, me dice. Me da una profunda satisfacción cuando escucho a la gente. La pegó César, Renato, ayer, dice. Llovió, y no hay duda que César se ha posicionado en su área totalmente en el país y a mí me agrada. Y yo sé que tenerlo en estos minutos es concitar mucha audiencia, que conste, no es por eso que lo tengo, porque yo sé que el noticiero anterior me dejó mucha audiencia, que la expectativa del tema de frente a frente igual nos genera mucha audiencia, pero que la presencia de César, dialogando así por breves minutos, también nos posiciona a otro bueno nicho de audiencia. Así que, bueno, hay que esperar que haya suficiente lluvia para que se llenen nuestros embalses. No tenemos los suficientes embalses como quisiéramos tener muchísimos embalses para almacenar la lluvia que cae. Ya se imaginan ustedes los israelíes con todo el volumen de agua que cae aquí en invierno. Si cayera en esa zona y el nivel de embalses que tienen, ¿cómo serían más felices de lo que son, verdad? Tienen sus problemas, sobre todo de seguridad, como cualquier otro país que tiene sus particulares problemas. Pero lamentablemente aquí, esa agua que cae a mí me da un pesar, como la miro corriendo por las quebradas, por los ríos, para el mar. Se lo digo, y pensar que en marzo, abril, son los ayes de nosotros añorando toda esa agua que se va para el mar. O sea, no somos país pobre, somos un país bendecido, rico, que lamentablemente no hemos podido crear las condiciones para que nuestras condiciones de vida sean diferentes, condiciones para que nuestra forma de vida sea diferente.
Bueno, César, ¿viste el partido de ayer entre Motagua y España? Así es, intenso partido y la verdad Motagua mostrando un gran oficio, ¿verdad? Es un equipo que vino haciendo un campeonato pésimo, pero con el nuevo técnico, como que le cambió el chip mental al equipo capitalino y ahora vemos un equipo que pues hace goles, juega bien, se defiende bien y bueno, jugó a ganar ayer como equipo local, tenía la obligación de salir a ganar, ¿verdad? Porque tiene que cerrar como visitante y ha hecho su trabajo. Yo diría que tiene más de, digamos, media copa en la bolsa. Es difícil que le puedan remontar ese marcador. Yo ayer miré casi toda la primera parte del partido, tenía mucho tiempo de no ver partidos de liga, pero ayer con un amigo me entusiasmé en mi casa a ver el partido de Motagua Red España y comprobé realmente anoche que esos sentimientos siguen leales con el Motagua. Esto más cuando el partido iba 1-0 dije, no me gusta ese resultado, porque esa España puede superar, remontar a Motagua en San Pedro Sula. Necesitamos más goles. Ya la segunda parte no lo vi porque tenía otros quehaceres, pero cuando escuchaba la voz de Ponce Morazán, yo sé cuando Motagua marca un gol por la entonación de Ponce Morazán. A mí me agrada, a Ponce se le sale ese Motagua. Entonces, dependiendo de la entonación de Ponce Morazán, yo decía, gol de Motagua. E iba certero hacia donde estaba el televisor a verificar que había sido gol de Motagua. Así que yo tengo muchos amigos españolistas, pero bueno, soy Motagua desde el 1969, desde la época de Pedro Caetano da Silva, de Roberto Abrucese, de Geraldo Baptista, de los amigos Julio Mesa, de Foncho Navarro. No los conocí personalmente, a Julio Mesa sí lo conozco, a Julio Mesa sí lo conozco, pero disfruté Martillo Hernández, el Pedro Colón, toda esa playa de futbolistas que a finales de los 60 y comienzos de los 70 hicieron que una buena parte de Honduras nos hiciésemos Motagua. Disfruté. Pero ya el Primi ya era como periodista, ya los entrevistaba, al Chito Reyes, al Primi, al Pecho de Águila, toda esa generación de los 80. Tengo la certeza que con ese 3-0 le dije al amigo ayer, tiene que jugar muy mal Motagua el próximo domingo, es el partido, ¿verdad? Segundo. Sí. ¿O sábado? Sábado. Domingo en el Estadio Olímpico. Domingo. Tiene que jugar muy mal para que no logre la corona número 18. Pero yo estoy seguro que va a mantener ese resultado. Así que César, yo sé que tú andas por otros caminos con el Olimpia, pero bueno, yo creo que esta vez nos toca a nosotros los Motaguas. Sí, pero no deje de hablar, por favor, del Choco Lozano, que se ha convertido bueno, ayer lo puse en el chat para el Cádiz y... Mira, revisé todos los periódicos de Cádiz, entre las 6 y 8 de la noche ayer. Revisé todos los periódicos de Cádiz. Y es la persona que vive en Cádiz más querida en este momento, porque hizo el gol de la salvación de la permanencia del equipo Cádiz en la primera división del fútbol español, en la liga. Es querido, este es el hombre que dan. Y tiene contrato hasta el 2023, o sea que no está en peligro. De hecho, le hubiesen renovado el contrato con ese gol que hizo ayer y que salvó la permanencia del equipo. Y el sábado es el otro gran día. Lástima que a Mauricio Díaz no le gusta el fútbol. Por eso fue que cambiaron la final entonces, ¿no? Porque disfrutaría Mauricio de esta plática. Por eso cambiaron la final, ¿no? Del Motagua España seguramente, porque estaba programada para el 28, pero el 28 es la final. Pero el partido es a mediodía, el partido de la Orejona número 14 el próximo sábado. La del Real Madrid. Y aquí le duele también a César porque es gran Barcelona. Sí, no se sabe que usted ya está dando por un hecho, pero es el Liverpool, cuidado. Y bueno, el enemigo número público, el enemigo público número 1, ya saben quién es, ¿verdad? Mbappé. Mbappé el Judas. Se quedó en el PSG. Mbappé el Judas, que traicionó a la Casa Blanca. Bueno, gracias César. Mira, es que hay que entonarse un lunes. Hay que buscar todas las argucias para oxigenarse. Y un lunes así, con una temperatura, agradable la temperatura, pero con nubosidad, medio lluvioso, cuesta entonarse a la actividad laboral.
pero yo creo que con estos minutos ya he conseguido el objetivo. Agradezco la presencia de don Mauricio Díaz, director del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, FOSDE. Mauricio, bienvenido, es un placer tenerlo. Igualmente, mucho gusto, y estar acá siempre es un privilegio que para el FOSDE no pasa así nomás desapercibido. Sí, gracias. Mauricio, el expresidente del Colegio de Economistas de Honduras y rector de la Universidad José Cecilio del Valle, don Julio Raudales. Muy buenos días, Renato, y a todo el auditorio de este espacio frente a frente tan importante para el país. En las mañanas, un saludo a mi querido colega y admirado y respetado economista, don Mauricio Díaz Burdet, que, por cierto, ahora que estabas hablando de Tegucigalpa, sí, y de la situación, me acordaba de los tiempos en que conocí a Mauricio, yo, en aquellos lejanos días, allá en 1999, recién pasado el huracán Mitch, y recordé también, Mauricio, porque ayer estuve conversando un rato con Ann Stodberg, la ex representante de la cooperación sueca acá en Honduras, con quien mantengo una muy buena amistad, y recuerdo que aquellos días de los famosos 5 principios de la Declaración de Estocolmo, el primero de ellos decía reducir la vulnerabilidad social y ambiental de Honduras, ¿verdad? En 15 años, eso fue en el 99, y pasó el tiempo y la vulnerabilidad ni ambiental ni social del país se redujo. Al contrario, yo siento que más bien estamos más vulnerables todavía que cuando el Mitch, y es una pena que cada vez que pasa una tormenta, un conato de huracán, la situación del país se ve nuevamente terrible. Sí, así es, correcto. Bien, yo quiero que juntos formulemos la pregunta hoy, pero la introducción va a ser con el economista Edwin Araque. Es el presidente del Banco de la Producción y la Vivienda. Edwin siempre defendió, que yo recuerde, siempre defendió, inclusive sugería muchas veces en los 8 años de gobierno de Juan Orlando Hernández, que ante las necesidades que siempre tenemos como Estado, se recurriese a las reservas internacionales. Yo no sé si Edwin decía 10 o 20% de las reservas internacionales. Siempre defendió que no había riesgo alguno de hacer uso de ellas en un porcentaje para cubrir las necesidades de la gente. ¿Cómo? Él lo explicaba en su momento. Yo estoy seguro que ahora, cuando el gobierno de la presidenta Xiomara Castro también está recurriendo a las reservas internacionales para hacerle frente a muchos compromisos internos, se nos tiene que aclarar realmente el uso, hacia dónde van esas reservas, por un monto aproximado de $1.000 millones de dólares. Estoy seguro, digo, que ahora que el gobierno hace uso de ellas, Edwin mantiene esa misma opinión, forma parte del gobierno, es el presidente de Banprovi. Don Edwin, buenos días y gracias por atender esta llamada de Frente a Frente. Hay algunos economistas, los he escuchado desde la semana anterior, hablando de los riesgos que implica esta decisión gubernamental, inclusive que puede repercutir en un aumento de la inflación. Adelante, buenos días, me gustaría escuchar su valoración sobre esta temática. Muy buenos días, Renato, y buenos días a los panelistas, a mi amigo Julio Raudales y también Mauricio Botet, colegas que lo estimo mucho porque son economistas de alto calibre en nuestro entorno nacional. En efecto, somos consistentes como gobierno, Renato. Esto se planteó también en el plan de gobierno, que era necesario hacer uso de un porcentaje de las reservas monetarias para destinarlo a los sectores productivos. En efecto, ese es el plan, y al 19 de mayo el nivel de reservas monetarias es de 8.817 millones de lempiras. ¿De dólares? Perdón, de dólares. Sí. Gracias por la corrección. Sí. Y esto representa más de 250.000 millones de lempiras, ya lo que es la masa de circulante. En efecto, en el balance del Banco Central
hay un valor que implica la obligación que tiene el Banco Central por emitir la base monetaria. Este valor está alrededor de los 55.000 millones de lempiras, y el total de la masa del circulante que está en la economía, pues en exceso hay más de 120.000 millones de lempiras. Nunca se ha dado estas condiciones un país como Honduras que tenga un nivel de reservas a este nivel, que ya son los 7 meses de importación, lo que requiere un país típico como Honduras por parte de los organismos financieros internacionales de 3 meses de importación. Para hacer un símil, en el año 2008, Honduras tenía 2.200 millones de dólares y se emitió también un fideicomiso equivalente en aquella época a 500 millones de dólares, equivale más o menos a los 9.900 millones de lempiras, que se usaron también para destinarlo a los sectores productivos, específicamente el sector de la construcción, sector industrial y todo lo que es el sector agropecuario, y también se destinó una parte a la micro y pequeña empresa. Este fideicomiso en la actualidad se ha venido capitalizando, y la cartera de ese fideicomiso, que eran los 9.900, se han convertido ahora en 18.000 millones. Es decir, un 80% más de capitalización de fideicomiso, lo que indica que ha sido un instrumento eficaz para financiar las actividades productivas del país. En la actualidad, la iniciativa planteada por el ministro de la Presidencia es de hacer uso de 1.000 millones de dólares de ese total de las reservas, que equivale más o menos a un 12%. Eso no hay ningún riesgo porque tenemos en demasía reservas monetarias. Y para financiar actividades productivas creo que es lo más adecuado, lo más conveniente usar nuestros propios recursos. Ahora, hay algunas opiniones que plantean que esto puede ser inflacionario. De mi punto de vista, y también me pongo a disposición de los colegas que están en el panel, para que lo discutamos. Si nosotros destinamos estos recursos para generar oferta, es decir, producción nacional y empleo, no hay ninguna posibilidad de inflación. Una inflación se produce cuando se emiten dinero de forma inorgánica para financiar gasto público, pero en este caso no es para gasto público sino para actividades productivas. Por lo tanto, vamos a tener oferta en la economía, producción de bienes y servicios, y vamos a generar empleo. Entonces ahí se neutraliza lo que es el proceso inflacionario. Por otra parte, tenemos la amenaza, que sí es patética, es evidente, de la inflación internacional como producto de la guerra de Rusia y Ucrania. Sabemos que el precio del petróleo está arriba de los $112 el barril, y tenemos esa inflación importada que semana a semana la estamos esperando, o está afectando realmente a todo lo que es el consumo interno. Y el petróleo, que es un producto estratégico, de ahí se deriva también costos de transporte y costos de todos los bienes que se comercializan, más lo que es el costo de incremento de las materias primas, específicamente lo que es fertilizantes. También el sector de construcción ha manifestado también incremento en su costo. Por lo tanto, aquí estamos compartiendo una inflación importada versus una inflación que está derivando de la misma inflación importada a nivel nacional. Entonces, tenemos que ser responsables y tenemos que temperar esta inflación importada que viene de lo que es el contexto internacional, y ya está provocando también problemas de desaceleración de la economía mundial. Ya el FED incrementó su tasa de política monetaria en 50 puntos básicos, ya hace 20 años no lo hacía, lo que indica que la economía americana se está recalentando. Por lo tanto, esta inflación que está amenazando a la economía más fuerte del mundo y que nosotros somos sus principales socios comerciales, nos está también pasando la factura a nosotros mismos. Por
Por lo tanto, considero que financiar para actividades productivas es lo más adecuado para no recurrir a mayor endeudamiento, tanto interno como externo. Y lo otro es que el financiamiento externo, vía deuda soberana, está sumamente cara en el mercado internacional. Por lo tanto, financiar deuda soberana, que la tasa de interés va a andar entre 7 y 8%, sería un costo excesivo para nuestra economía. Y si tenemos reservas monetarias en 8.817 millones de dólares, que lo que nos genera de rendimiento es apenas 2% como depósito en los mercados también internacionales, particularmente en Estados Unidos. Entonces, para ser consistentes, vamos a hacer este porcentaje de uso de las reservas, vamos a monetizar esas reservas para financiar actividades productivas a tasas de interés preferencial. Esta política, tanto la monetaria como la fiscal, tienen que ser expansionistas para ir en contra del ciclo de recesión económica que se está presentando ahorita en el mundo entero. Así es que ese es el esquema y estoy bien a contestar cualquier pregunta que estime conveniente. Buen día. No, buen día. Es decir, su participación nos sirve de insumo para debatir realmente los pros y los contras de utilizar las reservas internacionales. Usted ha expresado una idea que la he anotado aquí textualmente, para no equivocarme al momento de reiterarla. Tenemos en demasía reservas internacionales, dice el doctor Edwin Araque. No sé si tener 4.000, 5.000 u 8.000 millones de dólares en reservas se puede calificar en demasía, tener arriba de los 3.5 meses de importación, o si es un buen colchón de tenerlo ahí. ¿Y para qué tener ese colchón con esa cantidad? Bueno, los economistas no lo van a explicar esta mañana. Lo otro, el doctor Edwin Araque asegura que ese dinero, esos 1.000 millones que se sacan de nuestras reservas, que ascienden ahora mismo a 8.817 millones de dólares, es para producir y generar empleo, por lo que no ve el riesgo inflacionario, al afirmar también que la inflación que tenemos en este momento y que está arriba del 7%, casi 8%, es importada, es derivada de la inflación internacional que nos genera, entre otros factores, la pandemia, que de hecho saben el impacto que tuvo en la economía, la invasión de Rusia a Ucrania. Y bueno, y que es peor endeudarse ante los niveles que tenemos en este momento, dice, además de que el financiamiento externo está muy caro. De hecho, el riesgo país ha aumentado arriba del 7% también. Los dineros que podamos conseguir en el extranjero ahora nos cuestan más. ¿Sabe qué me gustaría? Vamos a ver si utilizando todas esas plataformas que hay ahora, logramos tener, Carlos, al doctor Araque por cualquiera de ellas, en vivo, en directo. Estamos en vivo, claro, por teléfono, pero podemos tener su imagen, que es el valor agregado de la televisión. Después de la pausa, ante lo expuesto por Edwin Araque, que es el criterio del gobierno del por qué acuden a 1.000 millones de dólares de las reservas internacionales, tendremos aquí la opinión de don Mauricio Díaz Burdet y don Julio Raudales. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Hoy es lunes y tenemos disponible para usted tunota.com en versión PDF, lista para que usted la descargue en su celular, en su tablet, en su computadora. Sugieren vacuna para enfrentar viruela del mono. Esto tiene preocupado al mundo entero. Águilas se adelantan, la máquina va a San Pedro Sula por la remontada. La Organización Mundial de la Salud anticipa que aparecerán más casos de la viruela del mono. Sugieren reactivar aplicación de vacuna antiviruela en Honduras. Alerta amarilla por las lluvias provoca la suspensión de clases en 4 departamentos.
Y bueno, más noticias, constancia de producción y plan de inversión entre requisitos para préstamos. Pequeños restaurantes piden opción que llene vacío de derogación de empleo por hora. Estas y otras noticias disponibles para usted en tunota.com, hoy en versión PDF, para que la mueva así como si la tuviese en sus manos, en físico. Y por cortesía de Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Más de 8%. Y 6 la acumulada de enero acá. Dice más de 1 punto por mes, abril, ¿no? Ya está aumentando la inflación. Miren, a mí me gusta que la gente que nos ve comprenda bien el tema que estamos abordando. Y de repente cuando la gente escucha reservas internacionales, qué tema abstracto, no me interesa eso. Y no sabe que este tema es fundamental. Por eso tenemos que explicarlo de la manera más sencilla. Vamos a ver. Mire, desde que yo estaba pequeño, escuchaba los medios de comunicación radiofónicos sobre todo, y los escritos, que solo había uno, recuerdo, primero la prensa, después vino El Tiempo, no había noticieros televisivos, todo era radio, que decían, tenemos reservas para 3.5 meses de importaciones. O sea, son los dolaritos que el país genera con sus exportaciones. ¿Para qué? Para comprar los productos en el exterior que tenemos que importarlos y que se compran con dólares, no con lempiras. Por ejemplo, los combustibles, la gasolina, el diésel, todo eso que usted compra en lempiras en las bombas, el país tiene que comprarlo en dólares. Los medicamentos que importamos, esas pastillas para la presión arterial, esas pastillas para protegernos el estómago, sin las cuales mucha gente no podemos vivir, tienen que importarse porque son fabricados fuera de nuestro país y hay que pagarlos en dólares. Entonces, la gente, los empresarios que se dedican a importar las gasolinas, a importar los medicamentos y todos esos insumos, esas cosas que usted compra en las tiendas, esos televisores, ¿qué hacen nuestros empresarios? Consiguen los dólares en el Banco Central, los envían hacia afuera y solo así es que nos mandan esos productos con los cuales nosotros vivimos, y la mayor parte de lo que nosotros compramos aquí es importado, hasta la comida. Pero entonces necesitamos tener ese colchón de dólares y siempre hemos tenido $3 para 3 meses de importación, para que no nos falte la gasolina, para que no nos falten los medicamentos, entre otros. Pero en los últimos años esas reservas se fueron arriba de los 3 meses de importación y tenemos ya más de 8.000 millones de dólares para importar durante 6, 7 meses sin ningún riesgo. Pero en este momento viene el gobierno y dice, no, tenemos en demasía reservas internacionales y nosotros tenemos urgencias aquí porque nuestro presupuesto, que es de más de 300.000 millones, con lo que vamos a recaudar no ajusta. Entonces vamos a tomar 25.000 millones de lempiras, o sea, 1.000 millones de dólares de esas reservas internacionales para utilizarlos en las necesidades que tenemos como gobierno para el pueblo. Y es aquí donde entran don Mauricio Díaz y don Julio Raudales para decirnos los pros y los contras de esta decisión que está tomando el gobierno de la República. Comienzo con don Mauricio Díaz. Muchas gracias. Nuevamente debo de agregar a una explicación tan poderosa y sencilla como la que usted ha planteado de cuáles son las reservas internacionales. También sirven para pagar el endeudamiento público. Sí. Que es un punto que cada vez es muy fuerte en el país y de hecho uno puede advertir que en general sí hemos tenido una acumulación de reservas internacionales creciente, importante, que le da un impulso a algo que normalmente no se ve y es que ayuda a que la devaluación no sea tan fuerte.
que permita que esas importaciones puedan llegar al país a cierto costo y por lo tanto no nos afecte tanto en términos inflacionarios. Pero también es válido decir que el uso de las reservas internacionales no es muy común en el mundo internacional. Hay un cuestionamiento fuerte de diversos sectores que tienen que ver también con los sistemas financieros, que tienen que ver con las instituciones que facilitan recursos, en nuestro caso los bancos internacionales, y algunos países también no lo ven con mucho agrado. Pero hay otras cosas de fondo. Lo de fondo es que hay una demanda excesiva de recursos en el país que obliga a la administración presente a intentar ver dónde hay más recursos. Es válido reconocer que a finales de abril la recaudación tributaria creció más o menos en un 7% y los impuestos recaudados eran un poco más de 36.000, casi 37.000 millones de lempiras, pero eso se queda muy, pero muy pequeño versus la enorme demanda que hay en lo que ya tiene contratado el mismo gobierno, con un presupuesto que realmente creció de manera muy alta, pero por otro lado una demanda que está ahí al lado, y en donde todos los días hay tomas en un lugar o en otro, y en el que hay una demanda también muy fuerte para obtener empleo. ¿Cuál es el dilema que tiene en nuestro país, como cualquier otro país, respecto al uso del financiamiento? Es decir, el historial nuestro es un historial terrible. Hemos usado muchísimo dinero, tanto que el presupuesto público ha crecido más de 2 veces en los últimos 20 años y la pobreza se sigue teniendo de manera muy grande, tanto que todavía la infraestructura nuestra es una calamidad, como lo que ha ocurrido en el nuevo aeropuerto de Palmerola, que se está inundando porque se hizo un trabajo inapropiado, una obra que tiene, digamos, meses de estarse usando, y eso plantea entonces que el uso del recurso es absolutamente fundamental. Y hay sí alguna contradicción. Oficialmente el señor ministro de la Presidencia y lo que ha explicado nuestro amigo Edwin Araque, se habla de que sería dinero para invertir, pero hoy escuché en HRN al expresidente Zelaya diciendo que había una demanda también de sueldos y salarios y que había que resolver. Ese es un punto crucial que también tendremos que tener en claro. Bueno, ¿cuál es realmente el objetivo del uso de estos recursos? Porque préstamo que se hace, préstamo que hay que pagar o que debemos pagar. Quiero agregar un punto importante que también es incómodo. En realidad, la situación del país es tan delicada que no hay un espacio financiero para obtener recursos, no solo a bajo costo, sino incluso para obtenerlos. Eso hace que el gobierno hondureño tenga que recurrir a lo que tiene de inmediato, que no es exactamente propiedad del gobierno. Las reservas internacionales están en el sentido concreto de que hay ahí un cúmulo de gente que ha venido trayendo dinero, exportaciones, remesas, etcétera, pero que se puede usar porque es parte de las posibilidades de un Estado, es manejar el control y poder definir esa política monetaria. Es apretante para Banco Central. Hay varias recomendaciones de organismos internacionales en donde esto no se recomienda, pero independientemente de eso, lo concreto es que no podemos acceder a dinero porque el nivel del riesgo ha crecido desmesuradamente. Sin ánimo de meterme a conflicto político. Sí. A finales de enero teníamos un riesgo país, según JP Morgan, que es un evaluador de riesgo, de más o menos 3,5, y ahorita casi estamos en 7,8. Es decir, el riesgo del país, el riesgo financiero creció mucho. Eso hace que los bonos sean más caros,
pero también es que no está fácil para ningún país, y digamos para Honduras tampoco, obtener recursos nacionales, internacionales, y los recursos nacionales suelen ser extremadamente caros. Entonces, ahí hay un punto que creo que vale reflexionar. Concluyo en esta primera parte con otro elemento importante que casi no se menciona, y es que esto de obtener el crédito con el Banco Central puede poner en dificultad las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que ya de por sí están difíciles. Y no tener un acuerdo, entonces también incrementa el riesgo y por lo tanto también incrementa la dificultad para obtener recursos que son tan importantes para el país. Pero hay una cosa que también es cierta, hay una emergencia, se necesita dinero y si no lo podemos obtener, ¿qué hacemos? Probablemente no sea exactamente una medida económica tan satisfactoria, pero es una medida de emergencia que no se puede desconocer, en la que probablemente se puedan arreglar muchos de los problemas que tiene la administración en estos meses. Ese dinero no va a resolver mucho, ese dinero es un paliativo muy pero muy temporal, pero si se usa bien, y ahí la insistencia, es muy probable que provoque un bienestar mayor del que en realidad uno pudiera imaginar. Y ese es el punto clave, que resumo de la participación de don Mauricio Díaz Burdet. Primero, que no es usual que los países hagan uso de sus reservas internacionales para financiar su presupuesto o sus necesidades cotidianas. Eso no es usual, acogerse al dinero de las reservas internacionales. Segundo, la claridad para qué se van a usar estos $1.000 millones. Porque siempre existe la sospecha que sea para gasto corriente, para pagar salarios. Entonces, el colchón que tenemos para pagar nuestra deuda externa y para garantizar la importación de productos que nosotros no producimos, ponerla en riesgo porque sacamos ese dinero para gasto corriente, es lo que preocupa. ¿Qué certeza debemos tener que, como lo decía el doctor Araque, este dinero es para producir, para producción y para generar empleo? Julio. Totalmente de acuerdo, y me parece que ha sido muy ilustrativo todo lo que hemos visto en la mañana, empezando por lo que decía Edwin, y yo estoy totalmente de acuerdo con él en el sentido de la necesidad que el país tiene de recursos en este momento, solo que me parece que es importante recordar algunos temas que creo que hacen que la opinión pública entienda mejor este asunto, ¿verdad? En la economía, Renato, hay un equilibrio delicado que hay que mantener, ¿verdad? Y que cuando ese equilibrio se rompe, cuando se generan desequilibrios, es cuando vienen los graves problemas como la inflación, los incrementos en la tasa de interés que impiden el acceso de la gente a recursos, ¿verdad? Aunque estén los recursos, pero si están demasiado caros, entonces la gente pues deja de tenerlos, deja de invertir. Si se deja de invertir, entonces no hay empleo y se genera más pobreza. Y tenemos muchísimos ejemplos internacionales, ¿no? A mí el que más se me ocurre mencionar es el de Argentina, ¿verdad? Argentina pasó en 50 años de ser uno de los 5 o 6 países más ricos del mundo a ser un país que tiene problemas en este momento tremendos de inflación, de desempleo, de falta de acceso a actividades productivas, justamente por el mal manejo que se ha hecho de estas variables. Entonces, Edwin ilustró muy bien, me gusta mucho conversar con Edwin porque es un profesor universitario también, y creo que esta costumbre de explicar estas cosas a los estudiantes ayuda muchísimo a que se aclaren. El Banco Central, Renato, tiene un balance. El Banco Central tiene, por un lado, la base monetaria, que es el dinero, que es el pasivo para el banco, el dinero que todos tenemos, que andamos en nuestra bolsa, pues ese dinero es un pasivo del Banco Central, y por el otro lado tiene una suma, las reservas internacionales más el crédito. Entonces el banco lo que está haciendo en este momento es moviendo esa suma del lado derecho, ¿verdad? Aquí está la base, está moviendo
las reservas, cambiándolas en lempiras, bien lo dijo Edwin, ¿verdad? Está monetizando, está haciendo el cambio para lempiras, ¿no? Y lo está poniendo entonces en las manos, o lo va a poner en las manos, en este caso del gobierno, porque no es que se lo va a pasar a la banca a través de líneas de crédito, ¿verdad? Por ejemplo, sería muy bueno que lo pasaran a una parte a Banprovi, que es la institución que dirige mi amigo Edwin, para que pueda darle líneas de crédito fácil a los productores, a la gente que quiere vivienda, a la gente que necesita créditos rápidos para el tema de su pequeña empresa, que es el principal rubro al que se dedica mi amigo Edwin, ahora que preside el Banco de Producción, o a Banadesa también, ¿verdad? Que se habla también de que se le dieron 1.000 millones de lempiras. No, pero esto se le está dando al gobierno, para que el gobierno gestione su gasto. ¿Por qué, Renato? Porque de los 213.000 millones de lempiras que se va a gastar el gobierno central este año, y no estoy hablando del resto del sector público, solo el gobierno central, de los 213.000, únicamente 120.000 millones son en impuestos. El resto, el gobierno tiene que conseguir créditos para financiarse. Y bueno, la Secretaría de Finanzas tiene que ir a buscar, ya sea al exterior, ¿verdad? A través de bonos soberanos, de emisión de bonos soberanos, o a través de los préstamos que usualmente da el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Centroamericano, o buscarlos aquí adentro, ya sea al Imprema, Injupen, que son los mayores financistas internos del gobierno, o a la banca privada. Pero resulta que el balance que han hecho las autoridades este año es que está demasiado caro, por lo que ya mencionaba Mauricio. Las tasas de interés afuera y adentro están demasiado altas, y creo que esto es lo que ha hecho que pues las autoridades se decanten por pedirle crédito al Banco Central. No es la primera vez, Renato, y eso es importante que lo sepan nuestros oyentes también, nuestros televidentes, no es la primera vez que el Banco Central financia al gobierno. En los últimos años te menciono 3 casos. En el 2008, como bien dijo Edwin, se hizo un crédito cuando estábamos en la crisis subprime, ¿verdad? El Banco Central le hizo un crédito al gobierno. La ley del Banco Central dice que estos créditos el gobierno los tiene que pagar, o solo se pueden dar en condiciones de emergencia, y los tiene que pagar en el mismo periodo. Pues no sucedió. ¿No los pagaron? No, ese bono todavía está ahí, ¿verdad? Una buena parte y no se ha pagado. Ese es el riesgo. El otro tema, luego fue en el gobierno de Pepe Lobo, se volvió a pedir un crédito también de 10.000 millones de lempiras, más o menos unos 500 millones de dólares en aquel momento, y tampoco se ha pagado. Y luego don Juan Orlando Hernández pidió 2 créditos en el marco de IOTA y ETA y la crisis del COVID, y tampoco se ha pagado. Entonces, a mí lo que me preocupa de todo esto es justamente, digamos, qué tan factible es que se pueda cumplir la ley, porque es cierto lo que dice Edwin, si ese dinero se utiliza adecuadamente, y vamos a asumir que ese dinero se va a utilizar de manera transparente, ¿verdad? Los riesgos de que se genere una inflación interna por eso son menores. Pero no deja de ser preocupante, Renato, la forma en que el hecho de que esos créditos no se paguen y que se tenga que esterilizar esa emisión monetaria que hace el banco, y que al final esto va a pegar, porque yo repito siempre esto, el equilibrio es absolutamente necesario. Eso, ¿a dónde te va a pegar? Te va a pegar a las tasas de interés. En este momento, Renato, ya tenemos, por lo que mencionó también el colega Edwin, el exceso de liquidez que existe en la banca. Ya tenemos en este momento una intermediación financiera muy alta. O sea, una diferencia entre las tasas pasivas, que es lo que te paga el banco a vos cuando metes tu dinero ahí, y las tasas activas, bien elevada, y está creciendo continuamente. Y esta operación, si bien es cierto, puede ser muy útil para el gobierno, para que se financie, dado que no existen otras fuentes de crédito, pues no te queda más remedio que agarrarlo, el crédito del banco,
pero el impacto que puede tener en el futuro es que va a volver más difícil todavía que se pueda alocar crédito en el sector privado, que es al final el que genera empleo, que es el que genera recursos para que la economía siga creciendo. Doctor Araque, ya el doctor está en la plataforma. Aquí, don Mauricio Díaz y don Julio Raudales, primero están conscientes de la necesidad de recursos que tiene el presente gobierno y la demanda de recursos que hay de parte de la sociedad para un sinnúmero de cosas. Pero preocupan dos cosas, y se las voy a plantear así. Preocupa que esos $1.000 millones al final no se utilicen, porque siempre los gobiernos argumentan que es para esto, para lo otro, que eso es para la producción, que es para generar empleo y para mejorar las condiciones de vida. Preocupa que ese dinero se desvíe hacia el gasto corriente, hacia el pago de indemnizaciones de los que tienen que irse del gobierno para contratar a todo el activismo de los partidos en el gobierno que está pendiente de tener un empleo en la administración pública. Porque esa es una preocupación, utilizar reservas para pago de prestaciones nos genera preocupación a todos. Y lo otro que preocupa, aún estando consciente de las necesidades de dinero que ustedes tienen, es que se repita la historia, que ese dinero el gobierno no se lo pague al Banco Central de Honduras. Ya Julio Raudales describió lo que pasó con Porfirio Lobo, lo que pasó con Juan Orlando Hernández, que el dinero tiene que pagarse que un año después de... El mismo ejercicio, dice. En el mismo ejercicio fiscal. O sea, si han sacado ustedes $1.000 millones en este ejercicio fiscal, en este mismo ejercicio fiscal tendrían que pagarse esos $1.000 millones. Al 31 de diciembre del año en que se pide el dinero. Correcto, pero las experiencias pasadas nos dicen que los gobiernos no le pagan al Banco Central. Entonces, estas son las grandes preocupaciones. Usted está hoy en representación del gobierno para que trate de, no digo de convencer, sino de apaciguar un poquito las reservas y las preocupaciones que tenemos por los factores internos, externos, la falta de recursos, la inflación de afuera que repercute en la nuestra, que ya tiene sus propias causas de inflación, la necesidad de empleo, la demanda de empleo, la presión por los empleos que tienen ustedes de los mismos simpatizantes y activistas. Después de la pausa, el doctor Edwin Araque responde a estas valoraciones y preocupaciones de nuestros panelistas en el centro. Hay muchas consultas del público y esta es la que más pregunta el público, que si es legal que el Banco Central le preste al gobierno. Pues ya la ley lo establece, que si se trata de una emergencia o cuando se decreta una emergencia así, el Banco Central le puede prestar al gobierno, pero el gobierno debe devolverle ese dinero en el mismo ejercicio fiscal al Banco Central. Y aquí me han enviado mensajes varios economistas que dicen que no solo son 3 créditos, que al menos 6 créditos otorgó el Banco Central, al menos 6 créditos otorgó el Banco Central a distintos gobiernos y estos no regresaron ni un lempira de esos préstamos que son nuestras reservas al Banco Central de Honduras. Entonces, doctor Araque, primera preocupación, la necesidad de que haya transparencia y que esta plata que sacamos de las reservas se invierta justamente en lo que usted dijo, producción para generar empleo, y no que se desvíe a esas necesidades diarias de que hay que pagar prestaciones a tantos para luego colocar activistas políticos. Adelante, doctor Edwin Araque. Sí, muchas gracias al auditorio de Frente a Frente. En esencia, y con toda la transparencia, ha sido histórico que todo el financiamiento que da la autoridad monetaria para compensar la brecha entre los ingresos y gastos fiscales, pues se vuelve como una nebulosa. Siempre se está haciendo este crédito permanentemente para cerrar esa brecha o ese déficit fiscal. Pero esta es la práctica macroeconómica, esta es la teoría económica. Lo hacen todos los países del mundo
y particularmente los países desarrollados. Por ejemplo, una pregunta que podría lanzar al público: ¿cuál es el nivel de reservas monetarias de Estados Unidos, por ejemplo? Si la deuda de Estados Unidos supera el Producto Interno Bruto, nosotros lo tenemos alrededor de los 60%. Entonces, es una práctica que es bueno concientizar al público que todo esos déficits fiscal que se han dado históricamente se financian con títulos valores. Estos títulos valores se difieren a largo plazo, 10, 15, 20 años. Esta nueva iniciativa se refiere básicamente para financiar actividades productivas. ¿Y qué es lo que nos garantiza la transparencia de estos recursos? Bueno, que va a ser a través de un decreto del Poder Legislativo. Ahí se van a especificar los porcentajes a cada rubro que se va a financiar, como se dio también con el fideicomiso del año 2008. Lo otro que es importante aclarar es lo que decía Mauricio Bordet, que no es común. Sí es común, Mauricio. Todos los países, cuando hay una amenaza de recesión económica, tú sabes que aplica una política macroeconómica expansiva. ¿Y qué significa? Expansiva en cuanto a la inversión pública, expansiva en cuanto a dar liquidez al sistema financiero. La particularidad que nosotros tenemos ahora es que hay exceso de liquidez, casi una forma natural. No hay que hacer ningún uso de instrumentos monetarios como el encaje bancario, como es también las operaciones de mercado abierto, porque el mercado monetario y todo lo que es el mercado de dinero está en exceso, más de 120.000 millones de exceso de liquidez. Sin embargo, esto no se traduce en una reducción en las tasas de interés. Este financiamiento que se ha utilizado en los sectores productivos indirectamente va a ser política monetaria, porque se van a plantear tasas de interés bajas, mucho más bajas que lo que tiene en promedio el sistema bancario hondureño. Entonces, sí es unas medidas que se adoptan los gobiernos en periodos de recesión económica o cuando hay una amenaza de inflación. Vuelvo a reiterar que la teoría que vamos a aplicar es una teoría tanto monetaria como fiscal expansiva y se denomina reflexión. Reflexión es que tenemos una amenaza de inflación importada, pero también tenemos una amenaza de estancamiento económico. Y combinar inflación con recesión económica es el peor escenario que puede tener el país, porque se convierte en una estanflación, que es estancamiento económico con alta inflación. Nosotros estamos jugando con pelota adelantada. Estamos propiciando más bien financiar actividades productivas para provocar, en cierta forma, esta invasión en los sectores productivos para generar empleo. Y la transparencia se va a garantizar porque es vía decreto legislativo. Todos los fideicomisos de uso de monetizar reservas tienen que pasar por ley a través del Poder Legislativo. Y finalmente quiero reiterar que ya la reformulación del presupuesto de ingresos y gastos ya se hizo, donde incluyen fuentes internas y externas para financiar lo que fue el déficit fiscal, que es superior a los 50.000 millones de lempiras. Esto fue financiado con un crédito también del Fondo Monetario, haciendo uso de los derechos especiales de giro, 336 millones en promedio. Son menos de 10.000 millones de lempiras. Y otras fuentes de ingresos. Y sobre todo financiamiento. Pero ahora el escenario que tenemos es que el mercado secundario de recursos, lo que es deuda soberana, está sumamente alta, arriba del 8 a 9%. Y si tenemos las reservas monetarias disponibles en el mismo mercado monetario americano, que nos devenga menos de 2%, ¿para que vamos a endeudarnos a 8%? Es irracional y financieramente es no viable, es ilógico cargar este costo financiero teniendo otros recursos. Hago el símil, es como que tengo un refrigerador en la casa, con todo lo que es la alimentación. Y estoy sacrificando a mis hijos, dije, esperemos que venga una crisis mayor, y mientras tanto solo ven la comida. Es exactamente lo que estamos haciendo nosotros, haciendo uso de reservas, que el principal protagonista de este ingreso de reservas monetarias son
estos valientes inmigrantes que año con año están mandando remesas familiares, que no es una política pública. Ellos salen expulsados económicamente ante la carencia de empleo, porque ningún gobierno ha dado respuesta a las necesidades que tiene el país de generar empleo y generar producción. Aquí nomás hago la comparación con Guatemala. El Producto Interno Bruto de Guatemala supera 5 veces más el Producto Interno de Honduras. Estamos hablando de unos 24.000 millones, con más de 100.000 millones de más de 100.000 millones de dólares en lo que es el Producto Interno de Guatemala. Aquí no viene el producto guatemalteco, plátanos, aguacates, una cantidad de legumbres, y nosotros tenemos aquí todos los insumos, agua, tierra. Necesitamos el financiamiento, que es lo fundamental. Entonces creo que con esto vamos a desmitificar esas situaciones que se están dando, que son, digamos, voces que no entienden el espectro de la situación económica. Vamos a garantizar el equilibrio macroeconómico del país, que es una meta fundamental, y como economistas somos responsables en asumir esa meta. Pero es bueno el debate, porque hay alguna gente que tiene sus reservas sobre esta decisión, porque cree que habrán repercusiones negativas para el país. Y bueno, lo importante es eso, lo que usted nos dice, y escuchar todos los sectores. Fíjese que con lo que dijo el doctor Edwin Araque, hoy sí tengo la pregunta para el programa. Y debe comprenderme, doctor, porque uno tiene que canalizar tanto la posición oficial como los que tienen reservas sobre la decisión. El doctor habló de que están jugando con pelota adelantada. Entonces, la pregunta será, Carlos, ante los escenarios internacionales, ¿cree usted que el gobierno está jugando con pelota adelantada o escondiendo el balón? ¿Qué es eso de esconder el balón? La reserva viene, pero la reserva que tenemos de eso viene si la plata no se va a usar solo para producción y generar empleo, sino para esas necesidades de pagar salarios, de indemnizar a la gente que se va, porque si no, no la pueden sacar del gobierno y darle cabida a otros. Porque así ha sido históricamente. El partido que gana tiene que complacer a la gente que trabajó por el partido y emplearlos en la administración pública. No debería ser así, debería ser por oposición. Que el hondureño que llegue a un puesto sea porque se lo merece y porque ha demostrado que tiene más capacidad que el otro. Y si hay cambio de gobierno, seguir con los exámenes de oposición. Si ese hondureño demuestra que todavía sus conocimientos son mejores de los que aspiran a su cargo, mientras no lo demuestren en un examen, en una prueba de oposición, se mantiene el que hace méritos. Eso debería ser lo ideal, pero en Honduras hemos pervertido históricamente esta situación de los cambios de gobierno y los empleados públicos. Entonces va a quedar así. Ante los escenarios internacionales, ¿cree usted que el gobierno está jugando con pelota adelantada o escondiendo el balón? Después de la explicación, como decía Julio, pedagógica de todo un maestro de la universidad, Edwin Araque, vamos a la pausa y escuchamos, si no la réplica, las valoraciones que sobre lo dicho por el presidente Van Provi tiene don Mauricio Díaz Burset y don Julio Raudal. Miren, o escúchenme, perdón. Un televidente me acaba de enviar este mensaje, que en el noticiero matutino de HRN, antes de las 6 de la mañana, escuchó una entrevista que le hicieron al expresidente Manuel Zelaya, asesor de la presidenta Castro. Y donde Manuel Zelaya, me dice el televidente, manifestó que estos dineros que está consiguiendo con el Banco Central, el gobierno central, son para resolver los problemas que en materia de empleo tiene el gobierno. Doctor Araque, y aquí sí entramos a otra faceta del programa. Por eso le estoy pidiendo a nuestros amigos de HRN, a su director Juan Carlos Barahona, a Rosendo García, si nos pueden enviar esa entrevista
que me dice un televidente, escuchó de Manuel Zelaya, confirmando que estos dineros de las reservas son para resolver los problemas que en materia de empleo tiene el gobierno. Entonces, la pregunta para que me la responda el doctor Araque más adelante, ¿qué repercusiones tendría para el Estado de Honduras conseguir dinero justamente para pagar prestaciones laborales y para cualquier otro tipo de gasto corriente y no para producción y generar empleo? Pero antes, las valoraciones que tiene el coordinador del CODE, el director del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, don Mauricio Díaz Burdett. Bueno, uno de los primeros asuntos que hay que decir es que efectivamente el 15 de febrero de este año se declaró la emergencia financiera y fiscal en el país, lo cual posibilitó la aprobación de 2.000 millones de dólares en términos de financiamiento adicional. También es cierto que la semana recién pasada el subdirector de Crédito Público, Jacobo Herrera, manifestó que no se trataba estos 1.000 millones de un nuevo endeudamiento, sino que estaba contemplado en el marco de los 2.000 millones. Este es un elemento importante porque significaría circunscribirse a lo que ya fue aprobado por el Congreso, pero por otra parte es también cierto que cuando se aprobó el presupuesto de la República con una asignación mayor para este año, estaba incluido este nivel de financiamiento. Esto dice en parte que, bueno, ya está definido cuál va a ser la orientación, pero también es cierto que se pueden hacer modificaciones presupuestarias, que se pueden hacer transferencias, se pueden hacer traslados, y aquí es donde está un poquito la preocupación. Y nosotros creemos que es también importante que el Banco Central de Honduras pueda asegurar el mejor uso de ese recurso. Porque si bien tenemos un historial de no pago de los créditos que se han obtenido por diferentes gobiernos, eso no significa que sea válido volver a considerar no pagar este nuevo crédito, porque podría poner en crisis otras cosas. Y lo otro es que el dinero que uno como país obtiene, que el país obtiene en términos, bueno, de un crédito, cualquiera sea el tipo, muy duro, más o menos duro, debe ser usado para generar pues las mejores condiciones, no para seguirnos endeudando y no para seguirnos generando un ambiente de dificultad que no podamos superar. El buen uso del dinero significa planificación. El buen uso del dinero significa tener orden en todas las cosas que deben hacerse. Y uno dice, bueno, no es que uno está dudando de que esto pueda ocurrir, pero ha ocurrido tantos años, con tantos gobiernos, por más de 20 o 30 años, que no hay un solo caso de gobierno que diga, aquí se usó el dinero con absoluta transparencia. Entonces es una demanda sencilla, pero al mismo tiempo con implicaciones importantes del buen uso de los recursos. Mauricio, y así, brevemente, y el hecho que no se le paguen esos préstamos que hace el Banco Central a distintos, a sucesivos gobiernos, ¿qué implica para el Banco Central no recuperar ese dinero? ¿Se maneja con déficit permanente el banco? Bueno, el banco tiene un historial difícil. Han habido una enorme cantidad de organismos financieros nacionales, de gobiernos nacionales, de países y de organismos internacionales que han recomendado mejorar sus cifras. Y eso lo que quiere decir es que, bueno, el Banco Central no produce dinero, el Banco Central administra dinero. Entonces sí se le va a acumular y va a tener ahí unas cuentas por cobrar, y esa cuenta por cobrar es mejor que lo haga y que recupere el recurso, porque al final el gobierno tendrá que pagarlo de alguna forma. El dinero nunca es gratis, el dinero siempre tiene costo, y si no lo paga alguien, lo paga otro. Eso es una ley que está vinculada al tema del recurso financiero. En otras palabras, sí, puede poner todavía en más aprietos al Banco Central de Honduras. Aquí también es importante la opinión
el del directorio del Banco Central, que se ha llamado a silencio y que también tiene una responsabilidad en este sentido. No solamente la presidencia, tiene una responsabilidad el directorio, porque termina aprobando y sugiriendo a la presidencia del banco qué es lo que debe de hacerse en el ámbito monetario. En otras palabras, sí, tiene un peso, y ese peso hay que ver cómo hacemos para que no ahogue la situación de Banco Central y las mismas finanzas públicas. El asunto ahora, Julio, el asunto ahora es tener la certidumbre de que ese dinero Es correcto. será para que se multiplique, para producir y generar empleo. Voy a partir con un elemento en donde yo discrepo con mi amigo Mauricio acá. Yo entiendo el punto, lo que Mauricio quiso decir, pero en realidad el banco sí produce dinero, y ese es el peligro. El Banco Central, los bancos centrales en todos los países producen dinero. Los gobiernos no producen dinero, solo jalan de los impuestos, ¿verdad? De la gente. Pero los bancos centrales sí. De ahí la importancia, Renato, de que el Banco Central sea un ente autónomo, que no obedezca lo que dice el Ejecutivo, el presidente, sino que que su gestión de la política monetaria se haga considerando elementos completamente técnicos, y por eso debe ser técnico. Y aquí yo hago mi primera denuncia. Me parece una barbaridad que en la administración anterior y en otras administraciones también del país se haya nombrado miembros del directorio que evidentemente no tenían ninguna capacidad técnica para manejar la política monetaria del país, y me refiero, ya saben, a una persona, una abogada que se nombró que no tenía ninguna mérito más que ser la hija del presidente del Congreso, y bueno, que a última hora también lamentablemente en el gobierno anterior se haya nombrado a la ex directora de la DEI, del SAR, donde me parece que es un acto irresponsable de un gobierno saliente no dejarle al gobierno entrante esa posibilidad. Yo creo que es algo que tenemos que decirlo acá con mucha valentía, Renato, porque es importante, repito, que el banco, que es el que produce el dinero en el país, mantenga esa independencia técnica y esos criterios técnicos para que la política monetaria sea coherente, consistente con el desarrollo del país. Ahora, quiero también tocar otro elemento que me parece que es clave. La pregunta es, Mauricio, Edwin, Renato, ¿por qué el Banco Central acumuló tantas reservas? Que muy poca gente se ha hecho esa pregunta, ¿verdad? Hace 5 o 6 años el banco mantenía reservas para 4 meses de importaciones, y de repente en 4 o 5 años las reservas han ido creciendo fuertemente hasta llegar a 8 meses de importaciones. Pero se duplicó la posibilidad de cobertura de meses de importaciones, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Y la respuesta... Tengo una respuesta, Julio. Ya te doy la palabra, Edwin. La respuesta es simple, ¿verdad? Desde mi perspectiva. Honduras ha venido perdiendo competitividad, y si bien es cierto, ha ganado reservas, estas reservas, ya lo dijo mi amigo Edwin, vienen más bien por un elemento que deviene de esa pérdida de competitividad, que es el hecho de que muchos hondureños están huyendo hacia los Estados Unidos. Entonces, nosotros no estamos acumulando reservas como si las acumula, por ejemplo, Japón o las exportaciones, Corea, porque estamos exportando, estamos bollantes en el tema productivo y estamos exportando mucho. No, estamos acumulando reservas porque la gente se está yendo por falta de empleo aquí hacia los Estados Unidos a producir allá, y están enviando ese dinero para acá. Eso evidentemente muestra que hay un cierto peligro latente en el país de que una vez perdida esa competitividad o esa posibilidad de recibir dinero de afuera, porque estamos perdiendo competitividad, entonces el empira puede verse muy presionado. Entonces, ese es el elemento fundamental por el cual nosotros nos hemos visto, o el país se ha visto obligado más bien, o el Banco Central, a ir acumulando esas reservas que solo deberían de utilizarse en la medida en que el empira vaya ganando esa fuerza frente al dólar, ¿verdad? Que en este momento es artificial,
repito, no obedece al hecho de que el país esté produciendo muchísimo, exportando muchísimo y que por eso estamos fuertes en el Empira, ¿verdad? Entonces, yo estoy de acuerdo con que hay que generar políticas que permitan que esta situación mejore, que la competitividad, que la posición internacional del país sea la adecuada y esto pues permita que haya mayor bienestar en Honduras. Pero mientras este peligro subsista va a ser bien difícil que se acumule, Muy bien. que podamos ganar competitividad. Voy de nuevo con el doctor Edwin Araque, sin que antes escuchemos al expresidente Manuel Zelaya. Para salir, y voy a mencionar esa expresión popular, del maíz picado. Si en efecto tiene razón el televidente cuando dice que Mel aseguró que ese dinero que le ha prestado el Banco Central al gobierno es para resolver los problemas en materia de empleo. Así que, cortesía de HRN, La Voz de Honduras, y de Diario Matutino, lo que decía don Manuel Zelaya. Bueno, esa es una información que no es exacta, no es precisa. No se tomó el concepto que se expresó. Mire, el presupuesto general de ingresos y egresos del país se aprobó el mes pasado, no se aprobó en mayo. Ya en este año ya no se van a usar más reservas internacionales, más que sí financiamiento internacional, porque entonces ¿cómo va a vivir el país si no puede pagarle a los maestros, no puede pagarle a los policías, no puede pagarle a los jueces, no puede pagarle a los empleados públicos, no puede generar empleo, no puede invertir, porque todo está para pagarle al endeudamiento público? ¿Cuánto es el endeudamiento público al día de hoy? 20.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué significan 20.000 millones de dólares? Significan 520.000 millones de lempiras. Y el Producto Interno Bruto es 747. Y quítele 520. Está hipotecada la riqueza nacional, hipotecada los bosques, los ríos, hipotecado por décadas. Entonces, claro, recibir un país en crisis, Xiomara lo que recibe es un cadáver y está haciendo un gran esfuerzo la presidenta por levantar el país. Pero en el Banco Centroamericano el presidente sí se va a recibir para lo de la ME. El presidente del Banco Centroamericano, el doctor Mossi, dio unas declaraciones desafortunadas. Él no representa el escritorio de Honduras, ni es el gobernador en el escritorio de Honduras, ni tampoco representa la voluntad del gobierno de Honduras. Esas declaraciones creo que él mismo ha estado rectificando sus posiciones. Nosotros agradecemos esas rectificaciones porque no es cierto. El Banco Centroamericano lo integran los 5 países de Centroamérica más Panamá, y hay un directorio que se vota. Ese crédito está autorizado. El crédito para el ENE, que es de 230 millones de dólares, de acuerdo a la ley de la industria eléctrica que fue modificada, transformada, de acuerdo a los planes que se tenían en el gobierno anterior, se decía que la ENE debería de partirse en 3 pedazos y dársela al sector privado. Los 3 pedazos privatizadas se están tomando de parte de la presidenta, que es la que toma las decisiones, medidas heroicas. El Banco Centroamericano, ya se presentaron los documentos y la representante del Banco Centroamericano, que es la licenciada Belinda Martínez, y la gobernadora del Banco Centroamericano, que es la abogada Rixi Moncada, están trabajando para captar esos recursos. Bien, muchas gracias al asesor presidencial. Fue en la primera parte cuando le preguntaron sobre las reservas internacionales, si él asocia, y me parece que no deja de tener razón el televidente que nos dijo, que Mil dice, las necesidades son tantas, dice, en materia de empleo, que tenemos que hacer esto, lo otro, que quedó la sensación de que esas reservas que nos prestan será para este asunto, de resolver los problemas de empleo del gobierno. Bueno, que la valore el doctor Edwin Araque, vicepresidente de Banprovi, que nos ha dicho, contrario a lo que uno cree, dejó entrever Mel, que era para otro tema. El doctor dice, esta plata, estos 25.000 millones van a ser para producción y generar empleo. Después
de la pausa, los comentarios del doctor Edwin Araque. Doctor Araque, como usted percibe, aquí la gente, los panelistas, pase doctor, pase. En el fondo ellos creen que siempre hay un riesgo de utilizar las reservas internacionales. Mauricio y Julio son del criterio que siempre hay un riesgo, pero entienden la situación que atraviesa Honduras en este instante. Los factores externos, cómo repercuten en nuestra economía, están claros en eso. Pero al igual que ellos, yo creo que la hondureñidad, sabiendo los problemas, ese endeudamiento público que tenemos, el 60% ya casi del Producto Interno Público, es generar riqueza para pagar servicio de deuda. Eso es lo que estamos haciendo. Dice, me lo describió de otra manera, dice que Xiomara recibió un cadáver, en vez de un Estado recibió un cadáver, dice. La forma como habla Mel, a los jóvenes los estimula. De hecho que a los jóvenes, mi hija, a los viejos, Renato. Yo tengo una hija y toda su afectividad con Mel es por la forma como expresa y dice. No, las él es cosas entrañable, Mel. definitivamente. Xiomara dice que no recibió un Estado sino un cadáver. Entonces, ante esta situación, tal como lo describe Mel, yo creo que es de buenos hondureños pedir y ser rigurosos de que esta platita, que es el colchón para importar lo que no producimos nosotros, que es casi todo, realmente se use para producir, para generar empleo, y no estrictamente para lo que asociamos, que dijo Mel, doctor, para resolver los problemas en materia de empleo que tiene el gobierno en este momento. Adelante. Bueno, muchas gracias. Primero, aclarar en el contexto que el presidente Zelaya hace la explicación. Él se refiere a la reformulación del presupuesto de ingresos y gastos, que eso ya se hizo, ya pasó, ya está el decreto. Y lo que aclara también es que es correcto, está la percepción ya del pueblo hondureño, que la situación financiera del país, como la recibió, casi un país en bancarrota. Por eso hubo una necesidad de hacer ajustes, hacer una readecuación del gasto público para perfilar, digamos, un presupuesto que tienda a responder a las necesidades sociales. En eso está el sector de educación y el sector de salud. Pero la aclaración de Mel yo creo que es correcta. Esa reformulación se hizo porque se tiene que dar el sustento principal de lo que es el sector de educación. Y estamos conscientes que el sector de educación, más del 80% es sueldo y salario. Se refiere a ese contexto. Pero este elemento nuevo de los 1.000 millones de reservas monetarias para monetizarlas es un aspecto estrictamente monetario. Separemos lo fiscal de lo monetario. Lo fiscal se tiene que ver con tres instrumentos: gasto público, impuestos y deuda. No se puede, dice Julio, separar eso. ¿De qué está relacionado, ¿No? Edwin? No, por supuesto que sí. Pero quiero orientar la discusión al tema estrictamente monetario. Sabemos que se evaluaron, y tú lo sabes muy bien, Julio, los tres instrumentos de política en la parte fiscal. Es reducción del gasto público, que es imposible, porque es rígido. No podemos reducir el gasto público, ni en educación ni en salud. Tampoco podemos poner impuestos. Estamos en un periodo de recesión. Entonces eso sería más bien nefasto para la población. Y donde se requiere reducir más bien impuestos. Y lo que se requiere, el tercer instrumento que tenemos, es deuda pública. Y ahí pues el gobierno ha sorteado bien en buscar fuentes internacionales de financiamiento como fuentes internas de financiamiento. Ahora sí, separo dentro de lo que es la macroeconomía lo que es el aspecto monetario. El aspecto monetario tiene que ver más con el circulante y con el sector externo de la economía. Es decir, el resultado en la balanza de pagos. Y vemos que la evolución de la balanza de pagos en el 2020 fue sumamente positiva. Históricamente, en las últimas décadas, se dio un superávit, que es sorprendente. Y el superávit que se dio en la cuenta corriente de la balanza de pagos fue
de 661.3. Sí, pero por la remesa. Exacto. No, permítame. Si sos tan amable, Julio, me permite hacer la exposición y no me interrumpa, por favor. No me desconcentres, dice el güey. Sí. No me desconcentre, mi estimado Julio. En efecto, ¿cuál es la explicación que tenemos un superávit en cuenta corriente? Justamente el valor de las exportaciones son 10.215 en el 2020 contra 15.000 millones de importaciones. En el 2021 también se da este mismo fenómeno. Entonces, la explicación es cómo se borró esa brecha de 5.200 millones de la balanza comercial. Justamente lo dice Julio. Gran parte es las remesas familiares que pasaron de 7.182 millones y que este año ya se prevé que va a haber 8.000. ¿Quién es el que está financiando entonces la balanza comercial? Es la remesa familiar o la expulsión de todos los hondureños que económicamente, es una expulsión económica, se va por la falta de empleo. Entonces, si esas remesas son productos de sudor, de la sangre de todos los inmigrantes, este es un patrimonio nacional. Por lo tanto, hay que usarlas para eso, para financiar actividades productivas y generar empleo. Esa es la única política financiera, desde el punto de vista monetario, que se puede dar respuesta a generar empleo a través de financiamiento a los sectores productivos. Y este es el objetivo fundamental de este proyecto de $1.000 millones, que va a implicar más de 24.400 millones de lempiras. Va a ir a los sectores productivos. Y eso pues es mi compromiso y digamos, como funcionario responsable, esto es lo que va a ocurrir porque es un símil del fideicomiso que se creó en el 2008. La otra pregunta que hacía Renato también es bien pertinente. Toda emisión inorgánica de dinero que se va al gasto corriente, ese es inflacionario y no tengo ninguna duda. Pero yo estoy defendiendo acá que es un financiamiento que no es para gasto corriente, sino para financiar actividades productivas, generación de empleo. Y también, como hacemos nosotros teóricamente, lo que se denomina principio 100% del dinero. Significa que toda la emisión monetaria debe estar respaldada en reservas monetarias internacionales. Y por eso lo vuelvo a plantear. Si la base monetaria, lo que está en el balance como obligación del Banco Central como un pasivo, son 55.000 millones de lempiras, tenemos un activo lo equivalente a 8.200 millones de dólares, que son más de 225.000 millones de lempiras. Entonces hay un buen respaldo, hay un buen colchón, como decía popularmente, para hacer este uso. La otra pregunta, si no lo usamos como escudo financiero para provocar una política anticíclica del ciclo de recesión que viene del mundo internacional, como es Estados Unidos, Europa, China, están desacelerando la economía. Nosotros tenemos que ir a la inversa, a estimular la economía interna, a generar construcción de viviendas, a financiar el sector agropecuario, a financiar el sector de la micro y pequeña empresa y el sector industrial en general. Entonces es una respuesta para complementar la amenaza que tenemos de una inflación alta importada versus una recesión que se avecina en la economía interna. Estos años anteriores, la política monetaria fue restrictiva, fue contraccionista. Por eso tenemos la necesidad de financiamiento a los sectores productivos. No se dio en el periodo pasado. Ahora, responsablemente, la presidenta Xiomara ha puesto todo su empeño en la generación de empleo y financiar todas las actividades productivas, particularmente la micro y la pequeña empresa. Bueno, sobre esta temática tengo ya el planteamiento oficial breve del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, del COEP, sobre las reservas internacionales y el uso de parte de ellas por parte del gobierno con este préstamo del Banco Central. Y además, infinidad de mensajes, entre ellos la de Eduardo Facusé, pero el papá, no el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, sino el papá de Eduardo Facusé, el otro, el histórico Eduardo Facusé, el veterano don Eduardo Facusé. Senior. Me dice: Renato, hasta este momento no he escuchado a nadie hablar de reducir el tamaño del gobierno.
que no produce nada, solo gasta, a este ritmo de crecimiento burocrático, nunca saldremos adelante. Me dice don Eduardo Facusé, hijo, será objeto también de valoraciones. Padre. Guayo Facusé, este es el Guayo Facusé que conocemos, así es. Y luego, creo que es el momento para que lea rápidamente el comunicado del Consejo Hondureño de la empresa privada. Wow, sí es largo, yo pensaba que era corto. Son 4 páginas. Voy a tratar de leerlo primero, resumirlo, y ya en nuestros noticieros, especialmente a partir de las 9 en TN5, ya la versión concreta y resumido todo sobre cuál es la posición que tienen los empresarios de esta decisión gubernamental. Primero voy a la pausa y enseguida voy a hacer este resumen del comunicado. Es que estoy tratando aquí... No voy a leer todo el comunicado. Si la producción se va justamente donde dice, debe concluirse entonces que, después de un análisis previo que hace el COEP sobre el financiamiento externo, la apreciación del EMPIRA al corto plazo, el efecto directo sobre la liquidez del Banco Central de Honduras, la disminución de la liquidez en el sistema financiero, los préstamos más caros, los desincentivos a la exportación, como una de las repercusiones indirectas de esto, el debilitamiento de la posición externa, la reducción en el crecimiento económico, va justamente a donde dice, debe concluirse entonces, que es preferible, es la última parte por favor, ahí, muy bien, muchas gracias, que es preferible para el gobierno, ante el potencial paro de desembolsos externos, acudir a las reservas para cubrir el agujero que caer en un default. Bueno, es lo que estaba diciendo Mauricio Díaz, lo que estabas diciendo tú también al comienzo, que es preferible para el gobierno ante el potencial paro de desembolsos externos, cuando dice paro de desembolsos, que no vamos a tener acceso a ese crédito, por muchas razones, entre ellas que ahora nos cuesta mucha plata conseguir un dinero en los organismos multilaterales. Ok, segundo, el país tiene más de 8.500 millones de reservas monetarias internacionales, casi 7 meses de importaciones, por lo que sí tiene espacio para sacrificar entre 1.500 a 2.000 millones de dólares sin poner en precario la posición externa. Discutible, es debatible, pero bueno. Bueno. Lo anterior aguanta para lo que resta del año, pero no para continuar en 2023 con una política de esta naturaleza, porque no es sostenible. Correcto. Dependiendo de la forma en que se utilicen las reservas para financiar al gobierno, serán sus efectos. Escenario 1, si por ejemplo se utilizaran reservas en dólares para pagar vencimientos de deuda en moneda extranjera o para pagar deuda en atraso que va a pagos de bancos en el exterior, el efecto monetario será nulo. No hay nada, sí. Inflación, devaluación. Escenario 2. ¿Qué quiere decir esto primero que leí? Que se utilizan los dólares para pagar vencimientos en dólares, no pasa nada. No pasa nada. Sí. Ok, escenario 2. Si se utilizan de manera sostenida para convertirlos a lempiras y financiar gasto corriente en el mediano plazo, producirían inflación y devaluación, y en el peor de los escenarios, esto nos llevaría a una inflación que podría superar los 2 dígitos y una devaluación más acelerada que por hoy se estima entre 1 y 2%. Recomendación. Es entonces recomendable el uso
solo hasta en las cuantías requeridas para cubrir espacios presupuestarios sin financiamiento con recursos externos. De manera puntual y no sostenida en el tiempo, y hacer uso correcto de los fondos para minimizar sus impactos en la economía y la sociedad. Mauricio. Bueno, yo puedo percibir con toda claridad que el COEP está prácticamente de acuerdo e incluso ofrece la expectativa de que pueda haber un uso adicional de reservas de $1.000 millones más, lo que, bueno, significa un enorme respaldo al gobierno hondureño. Ciertamente hay cosas que habrá que hacer sus valoraciones y lanzo lo primero, es que en realidad lo que hace el Banco Central es, después de sumar y restar ingresos y egresos, es tener principalmente el dinero que viene de remesas, que es 15 veces la inversión extranjera directa. Este año será 16 veces que el tamaño de la inversión extranjera directa, un poco algunos préstamos que le llegan y algunas cositas adicionales que tienen que ver, y olvidé algo muy importante, lo que tiene que ver con exportaciones. Pero de hecho, digamos que hay que tener mucha prudencia y el buen uso, que es la insistencia que hemos tenido a lo largo del programa, es lo más importante, el buen uso siempre del crédito como también de los ingresos que vienen de la recaudación de impuestos. Sobre esa base sí es cierto de que tal vez retomar el tema de los derechos especiales de giro, que es probable que lo diga el pronunciamiento. En realidad esta es una expresión técnica que lo que significa es una autorización del Fondo Monetario Internacional para disponer de dinero adicional. Los países más ricos del planeta se sirvieron con cuchara gigante y a nosotros nos dieron cucharititas de esas pequeñitas que ni siquiera para el té o el café pueden azucarar. Es una distribución verdaderamente pequeña, pero no deja de ser válido pensar la insistencia. Bueno, tratemos de usar bien el dinero. Hay funcionarios muy buenos, y lo digo con todo respeto y afecto. Yo siento que Edwin Araque es de esos buenos funcionarios, siento que la presidenta del Banco Central es de esos buenos funcionarios, y muchos más que hay ahora y que venían también en algún caso del pasado. Voy a decir algo muy personal, Renato, en este momento. Hijita Elena, te deseo que pases un feliz cumpleaños. Tu padre te ama y me siento feliz de que existas y de que seas la persona espectacular que eres. Te amo, Elenita. Bueno, feliz cumpleaños, Elena, a la hija de don Mauricio Díaz Bordet. Que la pases bien, que estés bien y que sigas con esos valores morales, espirituales y éticos de tu padre y de tu madre. Nos está escribiendo desde un lugar donde está en una misión de Honduras, algún lugar en el mundo, donde está en una misión de Honduras el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino. Aquí me reenvía su posición en cuanto a las reservas internacionales y el credo monetarista. El autor Hugo Pino. Voy a tratar de resumirlo porque ya no tenemos tiempo. ¿Alguna valoración de esto del COEP, Julio? Ha sido concreto el COEP. En efecto, como bien dice Mauricio, sí está respaldando la acción del gobierno, diciendo que dependiendo de cómo se utilizan los recursos puede o no puede tener impacto en el país. Ahora, hay que recordar nada más, Renato, el hecho de que estamos ante una crisis internacional y que este tema de las reservas internacionales netas del banco está relacionado con el tema de la crisis también, es decir, justamente las reservas son para cuando hay crisis. Entonces, ahí es donde yo sí siento que tenemos que ser consecuentes, ¿verdad? El uso de las reservas está específicamente definido para evitar que la moneda hondureña vaya a colapsar frente a una posible situación que se pueda dar en el mercado externo de Honduras, que realmente es complicado. Las bolsas de valores de Nueva York, las dos, cayeron fuertemente la semana pasada
Y entonces tenemos un fenómeno que ya lo mencionó Edwin, de estagflación en Estados Unidos. Ya están esperando los americanos que se pueda tener una recesión combinada con una inflación. Bueno, el precio de la canasta básica en Estados Unidos ha crecido en 12% interanualmente, Renato, cuando en Estados Unidos usualmente la inflación es de 1 o 1.5%. Entonces tenemos una inflación que no se había visto en 50, 60 años en el país, y esto evidentemente, considerando que el 45% de las importaciones de Honduras vienen de aquel país, nos pone en peligro. Sí. Nos genera un peligro de una presión fuerte contra el empira que hay que tratar de evitar. Ya bien dijo Edwin también que tenemos un porcentaje alto de inflación importada, ¿verdad? Y sería peligroso que a esa inflación importada que ya tenemos, que ya está en 8.35, ojo, ¿va? Es decir, y está en 4.26 acumulada en lo que va del año, quiere decir que va a un punto por año, lo cual si sigue de esta forma, Edwin, si sigue de esta manera, implicaría que a finales del año tendríamos 12% de inflación o más de 12%, ¿verdad? Lo cual no habíamos tenido en los últimos 15 años en el país. Es complicado este tema de la inflación. A mí sí no deja de producirme preocupación, sobre todo por la gente más pobre, Renato. Hay yo quiero leerles un párrafo de algo que escribí hace algún tiempo sobre Argentina. Es muy fácil engañar a un pueblo que nadie entiende de economía. Esa anécdota es de Perón, pero vale para cualquier país. En enero del 52, el entonces presidente regaló una bicicleta de 150 pesos al hijo de un maestro cuyo sueldo era de 500 pesos brutos, ¿verdad? Padre e hijo lloraron agradecidos. Aquel año la inflación de Argentina fue de 39%, sin contar impuestos. El Estado le dio a esa familia una bicicleta y le sacó de inflación 14 bicicletas que hubieran podido comprarse si el Banco Central Argentino hubiera impreso solo los billetes necesarios para reemplazar los gastados, o incluso algo más. Pero ese año imprimió un 40% más que toda la masa monetaria de 1951. Padre e hijo salieron a insultar a los almaceneros por subir los precios, pero los precios no habían subido, solo perdió el valor el peso. Ese es el problema que se da cuando hay una inflación, ¿verdad? Fue un regalo pírrico, un regalo pírrico, que al final el gobierno puede tener, pero afectó la economía, claro. Voy a escuchar la opinión de don Edwin Araque inmediatamente después de estos consejos comerciales sobre este planteamiento del COEP, respaldando ya con esos condicionamientos, ¿verdad? La decisión tomada de sacar $1.000 millones en reservas internacionales. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Ya está listo para que pueda descargarlo, tunota.com en versión PDF este lunes para que lo pueda hojear así como si lo tuviese en físico y así como lo estamos hojeando aquí en vivo. Pediatras, el Estado debe completar esquema de vacunación de niños contra hepatitis A. Urge poner en función la policía comunitaria ante ola de violencia, sugiere criminólogo. Rolando Sierra, es fundamental avanzar hacia una política migratoria incluyente. Déficit comercial se disparó 20.3% en el primer trimestre de 2022. No aceptaremos que no nos den nivelación de salarios. Todos somos licenciados, dicen estos hondureños que están protestando. Y estas noticias son presentadas por Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy. Hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Voy de nuevo con el presidente de Banprovi, don Edwin Araque, y algunas valoraciones sobre la posición de la institución que aglutina a los empresarios de Honduras, el COEP. Adelante, don Edwin. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero felicitar al COEP por ese comunicado, por su consistencia, bien fundamentado técnicamente. Número dos, ellos aspiran a un monto mayor. Eso va a depender de la capacidad de absorción que tenga la economía, pero ya el COEP está dando un adelanto. Por ahora se estiman $1.000 millones que equivalen a más.
de 24.400 millones de lempiras, lo que va a absorber los sectores productivos, especialmente lo que es el sector de la construcción, que vamos a priorizar el sector vivienda e interés social, los sectores productivos en general y también financiamiento para la micro y pequeña empresa. En segundo lugar, quiero hacer énfasis que no hay ninguna posibilidad de default o declarar al país con impago. Eso está muy lejos para que ocurra en nuestro país, derivado de las reservas monetarias internacionales que tenemos, que es más de 8.400 millones de dólares. Más bien, yo sugeriría que se compraran por lo menos 5.000 millones de dólares en oro, que es el principal respaldo que tiene históricamente la reserva monetaria de un país, como ya lo está haciendo Israel, lo está haciendo China y otros países. En tercer lugar, creo que mi meta no es quejarme, sino dar soluciones. Y en este sentido creo que esta es una opción bien concreta que tenemos de financiamiento para generar empleo y detener las caravanas. Y por último, quiero hacer énfasis que la misión fundamental es el interés de mantener la estabilidad macroeconómica del país y con ello pues la estabilidad que tiene que darse en todos los sectores financieros. Por lo tanto, me comprometo a hacer funciones con toda la prudencia y con toda la responsabilidad que nos haga caracterizado en la gestión pública. Finalmente, pues quiero agradecer, Renato, la invitación que se me hizo. Me ahorró a quemarropa Randito, tengo que confesarlo. Y pues hablé también con el ministro de la Presidencia, porque me dijo que es que no había otro funcionario que pudiera atender, y yo lo hice con mucho gusto. Así que un saludo ahí a Julio y además, es que la elección la hicimos perfecto, porque yo sé que usted ha sido consistente y coherente con esta posición de utilizar reservas internacionales, y me lo viene diciendo desde hace 6 años aproximadamente. Y dije, esta es la persona indicada para ampliar el planteamiento que tiene el gobierno, la decisión del gobierno de acceder o solicitar esos 1.000 millones de dólares al Banco Central. Muchas gracias, doctor Edwin Araque. Muchas gracias, don Mauricio Díaz. Un placer, un saludo. Felicitaciones, agradecido. porque sé que esa familia está hoy emocionada. Sí, estoy emocionado. Muy bien. ¿Por el Muchas cumpleaños? gracias. ¿La primogénita? No, es mi segunda hija. La segunda hija de Mauricio Díaz. Por felicidades. Gracias, Julio. Gracias, Renato, un gusto. Todo bien en la Chilo del Valle, ¿verdad? Todo excelente. Éxitos. A todos ustedes, muchas gracias. Buenos días, las medidas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.